gracias. Bueno, lo primero, gracias a todos por aguantar toda la mañana y espero que esta última hora no se haga tampoco muy lenta. Como bien decían, voy a hablar simplemente de un caso práctico que tenemos ahora mismo en Almería, que creo que es una oportunidad buenísima para la ciudad, por todo lo que ha comentado Kiko. Voy a intentar meterme lo menos posible en temas teóricos, porque yo creo que ya lo hemos visto todo, pero si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues levantad la mano e intentaré responderla, ¿vale? Como decían, soy consultor ahora mismo en Lidera, aquí en Almería, y prácticamente casi todo lo que hacemos son estudios de impacto y estudios de viabilidad económica, tanto de eventos deportivos como de instalaciones deportivas, tanto regionales como locales de aquí de Almería e incluso nacionales, ¿vale? Hoy vengo a hablar de lo que es la G-Race de Almería. Es una carrera tipo Irox, no sé si lo conocéis, pero es una carrera, no sé si lo veis bien aquí, que combina tanto carrera, ¿vale? como actividades, en este caso estaciones tipo CrossFit, en el que bueno, va haciendo una actividad, luego hace dos vueltas de carrera, pasa a lo que sería la tercera parte, otras dos vueltas de carrera. Y lo que vemos aquí muy interesante es que no solamente es un evento que nos ceñimos solamente a lo que es el evento deportivo, sino que hemos conseguido crear que todo este evento se alargue a todo el fin de semana, por lo que el impacto económico y el retorno que tenemos es mucho mayor de lo que podemos obtener en eventos que son solamente de un día. Aparte, sí que es verdad que tanto Irox como CrossFit se pueden relacionar mucho con deportes muy duros o que no son para todo el mundo. Lo que queremos demostrar es que este tipo de eventos también son para todo tipo de niveles, para todo tipo de edades, y al final son eventos que pueden atraer una cantidad enorme de gente durante todo un fin de semana allá donde se celebre. Para poner un poco más en contexto, os voy a enseñar un vídeo de lo que sería la última edición que ha sido en Córdoba y bueno, vosotros mismos lo veis, ¿vale? Vale, ¿qué os parece? De momento, sí que es verdad que es un evento que todavía está en pleno crecimiento, como hemos dicho antes. Las primeras ediciones fueron tanto Córdoba como en Sevilla, pero realmente ahora os quiero enseñar que tiene un gran potencial en lo que serían las ciudades que se va a celebrar tanto en Almería como en otras ediciones futuras fuera de Andalucía, y pensamos que lo interesante no es la carrera, que ya de por sí tiene mucho interés, sino lo que genera alrededor, como ya ha dicho Kiko, todo lo que es el retorno económico, social, mediático. Creemos que puede ser una oportunidad genial, sobre todo para la ciudad sede, ¿vale? Yo no sé si esto lo vaya a ver muy bien. Realmente lo que queremos medir, nos hacemos tres preguntas clásicas, que son pues cuánto dinero dejaría la G-Race en la ciudad de Almería, qué sectores locales son a los que iría ese dinero, es la repartición de ese impacto económico, y por último el peso que tiene tanto socialmente como mediáticamente, tanto a nivel privado como en instituciones públicas, en este caso pues, el Patronato de Deportes, el Ayuntamiento y demás, ¿vale?
Creo que es también muy importante a la hora de pedir subvenciones, patrocinio y demás, de ponerle un valor real económico a lo que sería este tipo de eventos. Como decía Kiko, si yo estoy pidiendo una subvención o un patrocinio de una entidad privada, la primera pregunta que nos van a hacer es ¿qué consigo yo a cambio de esa inversión? ¿Por qué debería yo de invertir en este tipo de eventos? Entonces, eso es lo que realmente nosotros queremos demostrarles, que lo que es el retorno puede ser hasta 20 veces más de lo que ellos realmente aportan inicialmente. Dentro de esta importancia de medir el impacto, creo que hay varios sectores que se involucran en este tipo de eventos, como pueden ser los organizadores, en este caso sería la G-Race, los participantes, que son los que dan el valor a ese evento, los espectadores, que son los que vienen con esos participantes y que también son un gran número que aportan al impacto económico, y luego tanto medios de comunicación, patrocinadores e instituciones públicas, que son los que apoyan al evento que sea cada vez más grande, que ya veremos. Hay veces que no nos interesa que sea tan grande y que se quede en un término medio alto, ¿vale? Me preguntaréis, bueno, Jaime, antes de poner esa diapositiva, ¿cómo se calcula este tipo de retorno económico? Al final se necesitan muchos estudios previos, experiencia. Kiko sabe más de esto que yo probablemente, y ha estado en más eventos, pero todo lo que son experiencias de eventos anteriores tienen una importancia tremenda, porque una cosa es lo que tenemos nosotros en papel, que es los efectos multiplicadores, los retornos, el input-output, todo lo que son lo que sería la teoría de los retornos económicos, y otra cosa es la experiencia que hemos tenido en otros eventos anteriores. Sí que es verdad que nosotros cuando hicimos el estudio de la G-Race se ceñía y en muchos aspectos eran muy parecidos a lo que venía en la teoría, pero había otros aspectos que nosotros no teníamos en cuenta, como pueden ser el número de participantes y el número de acompañantes que venían con los participantes. Decíamos, vale, en la teoría viene que según el tipo de evento, las dimensiones que tiene y al ámbito en este caso al fitness que se dedica, por cada acompañante, o sea, por cada participante deberían venir aproximadamente 0,5 acompañantes, ¿vale? La persona que viene a participar siempre viene con 0 acompañantes o con una persona, en este caso pues su mujer o su hijo o algún amigo que lo acompaña a ese evento y que también forma parte de ese gasto, ¿no? En cuanto vimos la carrera tanto de Sevilla como de Córdoba, dijimos, esto no, aquí hay algo más. Vimos una media de 1,5 acompañantes por cada participante, y a nosotros nos pareció alucinante porque el retorno que nosotros preveíamos era mucho más pequeño en este caso, la parte positiva es que el retorno que teníamos era mucho más pequeño de lo que realmente era. Entonces tuvimos que hacer algunas mediciones y a través de formularios, a través de más teorías también, siempre vienen números que siempre vienen bien para complementar los estudios previos, hicieron pues, que ese retorno económico pues, fuera un poquito más puntual de lo que realmente era, ¿vale? Entonces, pues bueno, nosotros aparte de utilizar esa teoría que venía siendo muy útil de primera, sobre todo para los primeros eventos en Sevilla y en Córdoba, también nos basamos mucho en todos los formularios, ¿vale? que ahora os enseñaré. Y entonces eso hizo que llegáramos a una conclusión, y os voy a enseñar el último paso, ¿vale? Después de todos esos estudios.
Aquí simplemente veis una calculadora de retorno económico que hemos creado, que es muy sencilla. Simplemente veis aquí número de participantes, en este caso número de atletas, número de acompañantes que nosotros preveíamos al principio que eran 0,5 acompañantes. Esto hacía que el total de personas que venía aquí a Almería iban a ser 1.500 personas, pero luego con respecto a Córdoba y a Sevilla vimos que el número total de acompañantes subía a una media de 1,3. Los cambios pueden ser muy pequeños, pero realmente al final del estudio el impacto económico lo cambia totalmente, ¿vale? Entonces, esto hizo que el total de gente que prevemos que venga a Almería para la G-Race sea un total de 2.300 personas entre participantes, acompañantes y acompañantes turistas, que ahora explicaré más o menos cómo lo hemos estudiado, ¿vale? Como decíamos antes, los diferentes sectores a los que el dinero se reparte, en este caso hemos hecho 4 grupos muy generales para que se entiendan. Sería la parte de alojamiento, parte de restauración, parte hotelera, parte de restauración y ocio, todo lo que es comida, bares, restaurantes, etc. Y luego, por último, el transporte, en el que también en el que entra tanto lo que son el transporte público como incluso el gasto que se hace en gasolina, todo lo que se gasta en gasolinera. Y por último, las entradas, que en este caso solamente afectaría a la parte de los atletas, ya que los acompañantes no pagan entrada. En este caso, si fuera un evento mayor, un evento en el que hubiera que pagar entrada, el precio de la entrada también se ajustaría tanto al acompañante como al turista y se pondría el precio de su entrada, ¿vale? En este caso solamente el precio de la inscripción. Se hace un cálculo total de lo que sería el gasto por persona, dependiendo si es acompañante, si es turista o si es directamente competidor, y ahí se calcularía el gasto total que habría dentro de la competición. En este caso, a través de otros estudios llegamos a la conclusión de que en este tipo de eventos el 20% son turistas y el 80% son acompañantes de los participantes, o sea, de los competidores, por lo que el gasto es distinto. No es lo mismo un acompañante que va con el competidor a un turista que probablemente gaste más, aproveche el fin de semana entero para quedarse y ver la ciudad de Almería, hacer diferentes actividades, que simplemente el acompañante que va a ver a sus familiares competir. Esto va a ser un poco complicado para la de Almería, porque nos hemos dado cuenta de que solamente el hecho de poner una competición de 2 días, como decía Kiko antes, cambia totalmente el retorno y lo aumenta prácticamente al doble o al triple, ¿vale? Si una competición es solamente de un día, esa persona no va a pernoctar, por lo que el gasto sería mucho más pequeño. Lo que hemos hecho en esta edición de Almería es, ahora lo veréis, una pequeña competición antes, de forma gratuita para los más pequeños a nivel escolar, para que esa pernoctación se produzca tanto del viernes al sábado como del sábado al domingo del turista que aproveche para quedarse el fin de semana. ¿Me explico? No, eso todavía no. No. Pero no hay ningún problema en ponerlo. Yo creo que es muy interesante y sobre todo para instituciones públicas y para patrocinio es muy importante y muy interesante saber cuánto de retorno económico van a tener por cada euro que ellos inviertan, ¿vale? Al principio nos pasaba que hablando con distintos patrocinadores privados no teníamos esta calculadora y no sabíamos ponerle precio a nuestros patrocinios. Entonces era muy complicado ponerle un precio de estos patrocinios hasta que nosotros encontramos pues, la manera de llegar ahí. Vale, y luego la parte de abajo simplemente es efecto multiplicador.
competidores, número de competidores por lo que gastan de media en alojamiento, restauración y ocio, transporte y entrada, ¿vale? Y de ahí sacamos directamente el total de retorno económico que pagan solamente los competidores, acompañantes y turistas, ¿vale? Hay otra cosa muy interesante que veremos más adelante, que es el retorno económico incremental. Es decir, a la hora de un evento que tenga o que haga varios eventos en el mismo año, un evento no va a ser el mismo, o sea, no se parece entre una edición y otra. Es decir, hay cambios, hay mejoras, hay cosas que se quitan porque se ve que son un gasto. El ROI incremental lo que hace es que todos esos cambios se estudien también con su propio retorno económico y se vea si esa idea o ese cambio es realmente viable o no. Hay ideas que nosotros hemos tenido de primera, pensábamos que eran una bomba, entre comillas, y que iban a ser muy beneficiosos para lo que es la ciudad y lo que iba a ser el evento, y al final, estudiándolo, vemos que no tiene tanto retorno económico como nosotros preveíamos. Aparte, también se verá lo que es el valor mediático y el valor social, que eso entra en otro cajón, que también puede ser interesante, pero a nivel económico no tenía tanta cabida, ¿vale? ¿Qué se consigue con estos estudios? Al final, lo que nosotros sacamos son algunos datos básicos de este evento de la G-Race. Como podéis ver, arriba a la derecha hemos hecho simplemente el número de participantes por los multiplicadores de los acompañantes y los turistas. En la carrera de Sevilla vemos que empezaron siendo 425 participantes, contando también con los acompañantes. La G-Race de Córdoba, gracias a una serie de cambios y a una serie de inversiones, tanto en publicidad como en marketing, como en otros aspectos, se pudo subir o se pudo incrementar también el número de acompañantes. Aproximadamente 425 personas que se involucraron en el evento. En Córdoba, aproximadamente unas 575. ¿Por qué en Almería de repente 2.300? ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna idea? O lo he dicho antes, ¿alguien tiene alguna idea de por qué puede ser? Efectivamente, justo. El hecho de un cambio tan sencillo como el poner una mini prueba a nivel escolar gratuita el viernes ha hecho que el nivel de acompañantes, no vienen más participantes, son acompañantes los que hacen que ese número aumente considerablemente. Vienen con los niños, vienen con los hijos, ya no es solamente 0,5 acompañantes, ya es una media de 1,5 acompañantes, que eso lo cambia todo, ¿vale? Entonces, pues, cambios así, pensamos que solamente se pueden conseguir pues, haciendo un estudio previo de las ediciones anteriores y obviamente con estudios previos que tenemos. Al final, todos estos datos se sacan de una mezcla de lo que ha dicho Kiko, un estudio input-output, también un modelo keynesiano que utilizamos muchos factores que al final hace que salga esto, ¿vale? El impacto económico total que nosotros prevemos es aproximadamente 495.000 euros, no un impacto tan grande como puede tener la desértica que hemos visto antes, que tenía 3 millones de euros de retorno económico. Es un evento que realmente todavía está mejorando en cada edición y pensamos que tiene muchísimo potencial lo que va a ser los eventos híbridos de IROX, una mezcla de IROX, CrossFit,
pensamos que va a ser algo diferencial, sobre todo por el tema de que es algo más familiar, ¿vale? Y que todo el mundo tiene cabida en este tipo de eventos. En cuanto al impacto, bueno, en cuanto a Sevilla, va a tener una mejora de casi un más 579% en todo lo que es logística, en cuanto va a ser retorno, en todo lo que va a ser participante y demás. Y luego, casi lo más importante, que el gasto turístico va a ser un peso muy grande con respecto a lo que es la carrera y lo que son los eventos deportivos. Lo que se va a quedar aquí en Almería de gasto turístico va a ser aproximadamente pues, unos 350.000 euros, que realmente, para ser un evento de estas características, pensamos que puede ser muy positivo, ¿vale? ¿Qué más? Simplemente es muy sencillo lo que hacemos, simplemente estudiar realmente lo que es lo que hace el gasto por persona y lo trasladamos a este tipo de eventos. Por último, una vez que nosotros tenemos todos estos datos desde Liviera, desde la consultora, desde lo que son los eventos, es un arma que tenemos nosotros o que tenemos todos, que me parece muy potente a la hora de conseguir inversiones por parte tanto pública como privada. Tener todos estos datos de forma física hace que al final se solidifique esas expectativas que nosotros tenemos de un evento y al final es un arma con la que podamos ir a un evento o a un patrocinador y decirle, mira, por ejemplo, Coca-Cola, queremos que vosotros nos patrocinéis y cuando nos pregunten por qué, nosotros podemos enseñarles todos estos datos que pensamos que puede ser muy interesante para ellos y al final pues también todo el tema de la repercusión social que tiene en Almería, la cobertura mediática que puede tener el evento. Ya veremos que simplemente haciendo cambios muy pequeños como poner una pantalla gigante dentro del evento puede cambiar totalmente lo que son los patrocinios. Y finalmente, para la ciudad de Almería es turismo recurrente. La G-Race se quiere establecer aquí en Almería todos los años y pensamos que eso puede ser fantástico para lo que es la ciudad y al final son turistas que están viniendo todos los años, cada vez más, y que dejan una inversión muy grande en lo que es la ciudad, ¿vale? Esto sería un ejemplo de lo que nosotros, de los temas que intentaríamos hablar con los patrocinadores. Es decir, en este caso, me lo invento, para el Patronato de Deportes de Almería, venimos con esta idea de un evento que está en pleno auge, que está cada vez vienen más participantes y que está en constante cambio. Y le decimos, lo primero es explicarle un poco el evento, de qué se trata, de por qué nos lo traemos aquí a Almería. En este caso, por las condiciones que tiene, pensamos que puede ser una idea fantástica. Y luego, aparte, lo más importante para ellos es la visibilidad o el retorno que ellos pueden tener o que tienen a cambio con esas inversiones. Empezamos con dónde se van a posicionar dentro del evento, qué tipo de factores o qué tipo de beneficios van a tener dentro del evento. En este caso, pues, tener ubicación estratégica, las dimensiones publicitarias, al final, si quieren poner una lona, si quieren poner, no sé, cualquier cosa que ellos necesiten de publicidad, siempre les va a interesar. Vemos aquí, no sé si se ve, pero esto fue el cambio que nosotros hicimos. Es una pantalla de aproximadamente unos 15 metros cuadrados y al principio nos pareció una locura. ¿Por qué? Porque al final es un cambio que cuesta mucho dinero. Esa pantalla, tenerla el fin de semana entero, es una inversión muy grande, pero en cuanto nosotros vimos la capacidad que teníamos y el poder que tenía esa pantalla, tanto de mensajes publicitarios, mensajes en redes sociales, vídeos en primera persona del transcurso de la carrera. Eso al final le creaba un valor al evento
enorme y al final pues, lo que costaba esa pantalla se quedaba en... El retorno era muchísimo más de lo que nosotros invertíamos en esa pantalla, ¿vale? Ejemplos así puede haber muchísimos. En este caso, nosotros queremos poner patrocinadores en los 8 cajones de los WOD, en este caso. El primero sería el más importante, por lo tanto lo venderíamos como es la primera prueba del circuito, es la que más se ve, es la más grande a nivel publicitario y tiene máxima visibilidad con respecto al resto de los patrocinios. Y luego, pues, por supuesto, en este caso, si es el Patronato de Deportes, presencia garantizada, su momento institucional, de charla, de inicio de prueba, ¿sabes? Todo eso tiene muchísimo valor para las instituciones públicas que al final eso va incrementando el valor del patrocinio. Esto sería lo que sería la parte económica de los patrocinios y del retorno económico. Como ha dicho Kiko también, hay un valor muy importante que sería la estimación la estimación publicitaria, en este caso el VPE, que sería el valor publicitario equivalente, y ahí simplemente hacemos nosotros un estudio de todo, de cuánto costaría un evento a nivel mediático y cuánto y cuál sería la aportación que nosotros prevemos de cada sponsor en este caso. Aparte, pues más de 2.000 personas que van a acudir a nuestro evento. Estimamos que sea un valor publicitario equivalente de aproximadamente 150.000 euros por número de seguidores en redes sociales, número de publicaciones semanales que tiene el evento, la publicidad física. Hemos visto tanto las vallas como la pantalla de 15 metros cuadrados. Eso al final va sumando mucho valor y es lo que se hace al final en cuanto al retorno mediático de la inversión, ¿vale? Como podéis ver, la competición escolar, que es la Mini J-Race que se va a producir el viernes, también puede ser una estimación de retorno, como hemos hablado antes. La gente que se queda el viernes y pernocta de viernes a sábado también hace que la hora de valor mediático aumente, ¿vale? Y bueno, al final también ponemos que el uso de este evento es como evento conmemorativo para los Juegos del 2005 y que por eso se celebra en Almería, dándole importancia, dándole un valor a ese evento, ¿vale? ¿Alguna pregunta de momento? Nada, ¿no? Sí. O sea, no variaría tanto, simplemente vemos que la opción de viernes, sábado y que la gente haga otra actividad el domingo sería incluso otra opción que aumentaría muchísimo lo que hemos hablado antes. No es solamente el evento en sí, sino las actividades también que se producen después del evento. Si nosotros le proponemos a la gente vamos a competir el sábado entero, el viernes va a haber una competición escolar para que os traigáis también a vuestros niños, para que sea todo un entorno más familiar y para que sea todo más social. Dejamos también el domingo para que haya también actividades familiares, grupales, pues ya sea un paseo por el Cabo de Gata o una actividad por el centro de Almería, visitar la catedral a modo cultural. Se podría organizar, también tendría un coste, que entendemos que habría que estudiar cuál sería ese cambio y ese retorno y al final pues, barajarlo. Se ha pensado también en hacer sábado y domingo, lo que pasa que bueno, se pensó que el domingo sería un día más de vuelta a sus ciudades o vuelta a casa y al final pues el viernes es como más... se quedaría como mejor, ¿sabes? Claro,
Entonces, incluso el viernes, al ser día lectivo o al ser día que los niños van al colegio, lo que es la carrera, la mini G-Race a nivel escolar, se podría hablar con todos los colegios o se va a hablar con todos los colegios para que esa actividad sea conjunta con todos los colegios de Almería y vengan pues, al estadio a hacer su mini prueba, que vengan también con sus padres, que vengan también con sus profesores y al final crear allí un entorno lo más multitudinario posible. Y ya está. Y en cuanto al domingo, pues una actividad más tranquila. De momento el domingo no tenemos nada. O sea, de momento el domingo se queda tal cual. Y, y ya está, ¿vale? Tenía una cosilla preparada por si tenéis papel y boli. ¿Sí? Si no os dejo aquí también. Quería también hacer un ejemplo de lo que sería un valor o sería un retorno económico de algún cambio dentro de la G-Race que os voy a proponer y que me digáis vosotros los cambios que haríais o cómo calcularíais ese retorno. Es mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? Pero simplemente por si podéis participar. Vale, veréis. En este caso hemos visto lo que era el retorno económico de la G-Race. Ahora vosotros sois los promotores de ese evento y sois parte del equipo organizador del evento de la G-Race y quería proponeros 3 escenarios distintos en los que vemos que hay algunos cambios aparentemente muy positivos o al contrario, aparentemente que no funcionan y que calculéis vosotros cuál sería el retorno económico de esos cambios, ¿vale? Entonces, el primer escenario sería tener más número de turistas, pero menos gasto en alojamiento. Es decir, a nosotros también se nos planteó una opción que fue la de firmar un convenio con hostales y hoteles de la zona para que el gasto en alojamiento de los turistas bajara en un 20%. Pero calculamos también que gracias a ese descenso en el gasto de alojamiento íbamos a conseguir una media de 200 turistas más por evento. Aparentemente, yo no sabría realmente deciros si esto es positivo o negativo, habría que estudiarlo. Entonces me gustaría también que hagamos ese ejercicio juntos y vemos si es factible o no. Os voy a dejar también los datos de cuánto gastaría un turista, cuánto gastaría un acompañante y lo calculamos, si os parece, ¿vale? Y yo luego os doy la solución, lo que he calculado yo. ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Pues veréis. Apuntad si tenéis 200 turistas más y con un gasto en alojamiento de un 20% menos. Podéis poneros en grupos de 2, 3, 4, los que queráis. ¿Vale? Y esto sería lo que gastaría tanto un competidor como un acompañante como el turista. ¿Vale? Entonces nosotros lo que vamos a estudiar es si vienen 200 turistas más a nuestro evento, pero gastan un 20% menos en alojamiento. Es decir, en vez de 120 gastarían un 20% menos. Os dejo 5 minutillos.
Hola, 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 hola. Si tenéis alguna pregunta también podéis preguntar. ¿No? Hola, hola. Antes venían, hemos dicho que son el 20% del total de acompañantes. O sea, son el 20% de 1.300. 20%, sí. Y los acompañantes el otro 80%. ¿Lo tenéis? Más o menos. Más o menos que más, ¿no? Vale, si queréis nos ponemos... Os enseño al menos la estimación que yo había calculado con este cambio. Vale, hemos dicho que vendrían aproximadamente 200 participantes menos, o sea, perdón, 200 turistas más, pero con un 20% de descuento, entre comillas, en el alojamiento. Entonces, aquí los participantes se quedarían igual, porque no cambia nada. Acompañantes normales, que hemos dicho que son el 80% del total de acompañantes, se quedarían en 1.040 acompañantes, que tendrían un gasto distinto a lo que serían los turistas. El turista hace un 20% de ese total de acompañantes, por lo que tenemos 260 acompañantes turistas, ¿vale? Entonces, las nuevas tarifas serían: los participantes gastan lo mismo, es decir, gastan lo que venía en el Excel, que son 255,18 en el fin de semana entero. Los acompañantes, ¿alguien ha hecho cambios en los acompañantes? No, ¿no? Los turistas. Claro, pues el 20% es para los turistas. Pero vamos, podría ser perfectamente también para los demás acompañantes. En este caso yo he dejado el gasto total del acompañante igual que teníamos antes, y lo que cambian aquí son los turistas, es decir, vienen, hemos dicho 200 turistas más, que formarían parte de ese 20%, ¿vale? Pero tendrían un 20% de descuento en el alojamiento. Entonces, al final se multiplica como hemos hecho antes, el retorno sería igual para los participantes, para los acompañantes, pero cambiaría en los turistas, ¿vale? Al final, nuestro retorno económico aumentaría pues, aproximadamente unos 15.000 euros, por lo que ese cambio, en nuestro caso, lo llevaríamos a cabo, o se intentaría llevar a cabo, ¿vale? Esto es un ejemplo de un cambio que aparentemente puede ser negativo, puede ser, no puede ser viable si le quitamos un 20% a ese gasto por turista, pero el hecho de que vengan 200 turistas al final aumenta el retorno económico total, ¿vale? Sí que es verdad que se pone una media, un suelo, en este caso, de un mínimo de turistas que tendrían que venir para que fuera rentable, pero al final con los 200 turistas sí que tendríamos un retorno económico positivo. Vamos con el segundo. En este caso, vamos a subir el nivel del evento y en vez de hacer un evento que sea de todavía perfil medio bajo en cuanto a participación, lo vamos a hacer un evento más grande, ¿vale? Un evento que en este caso que se promocione a nivel nacional y que el gasto medio por participante aumente en un 10%. Es decir, todos los participantes, tanto en transporte como en alojamiento,
como en comida, gasten un 10% más. En este caso, por tema de logística, no podemos acoger a tantos participantes y solamente pueden venir 900 participantes en vez de los 1000 que teníamos antes en Almería y los 1100 acompañantes. ¿Vale? ¿Os atrevéis? ¿No? Os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar cómo lo haría yo en este caso. Vale. En este caso, tenemos un gasto medio más 10% y menos participantes de lo que venían antes. Por lo que yo lo que he intuido es que el número de acompañantes, el número de participantes son 900, 1100 acompañantes, tanto acompañantes normales como turistas se quedarían igual, simplemente que aquí pues, he puesto el 80% son acompañantes normales y el 20% son acompañantes turistas. Eso no cambia nada. Lo único que cambia es que el gasto medio de los participantes aumenta en un 10%, porque hemos subido el nivel de nuestro evento y eso hace que esos participantes gasten un poquito más de lo que gastaban antes. Por lo tanto, el gasto por participante simplemente se aumenta en un 10%, ¿vale? Siendo ahora el nuevo gasto 280 euros. Acompañantes, tanto acompañantes como turistas, el gasto sigue siendo el mismo. Entonces se quedaría al final participantes 900 que tenemos antes, o sea, 900 que tenemos ahora, por los 280 euros que se gastan, 252.000 euros. Acompañantes sigue igual, los 181.000 euros. Y los turistas pasamos del gasto que tienen antes, o sea, el gasto que tenían antes, por los 220 turistas que esperamos, 56.000. Simplemente para que veáis que todos esos cambios se van haciendo matemáticamente y al final, si el retorno económico es mayor que el que teníamos antes, intentamos llevarlo a cabo con esas líneas rojas por abajo para que haya un mínimo de retorno. En este caso vemos que el retorno económico baja un pelín, 6.000 euros, entonces tendríamos que o bien subir esa línea roja de número de participantes, aunque aumenten ese 10%, o no llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces una idea, sí. Siempre hay un rango, siempre jugamos con esos rangos porque al final es como tú dices, que estos son... Efectivamente. Varía muchísimo del estudio previo que haya hecho antes, de si hemos hecho estudios de campo, en este caso de la G-Race de Córdoba y de Sevilla, si solo nos hemos ceñido al algoritmo que se ha producido, que tenemos en estudios previos. En nuestro caso, al ser un evento pequeño, suelen ser bastante fiables porque no hemos ceñido tanto lo que es la teoría que se dice como estudios de campo previos en Córdoba y Sevilla. Entonces, sí. Sí. Generalmente en eventos grandes y que ha consolidado, muchos de esos deportistas se mueven en grupos de deportistas. Sí. Es porque yo veo con mis colegas que somos todos del mismo. Totalmente. Somos todos del deporte o lo que sea. Entonces, claro, sí, yo entiendo que no es igual, pero... Sí, ¿cómo calculamos eso? Si es un porcentaje muy grande de diferencia... Sí. No, al final lo movemos todo por lo que es la media. Calculamos cuántos acompañantes suelen venir por participante, tanto en la G-Race como en otros eventos que se han producido en Almería, en este caso como puede ser la desértica, y hacemos una media de cuánto sería ese gasto. Que puede ser que para este evento, por lo que sea, vengan más o vengan menos. Siempre hay variaciones, pero cuanto menos sea la variación, más fiable va a ser el estudio. Entonces,
como te he dicho, si en vez de un estudio de campo también nos ceñimos al revés, si en vez de solamente ceñirnos a la teoría, también hacemos estudios o análisis de lo que serían las carreras previas o los eventos previos, probablemente tengamos una información más válida que simplemente con la primera opción. ¿Vale? Y vamos con el último, yo creo... Sí, no da tiempo. El escenario 3, en este caso, sería... esto es un escenario más realista que hemos tenido anteriormente, que en este caso sería pues, una mejora institucional dentro de la carrera, y es que gracias al ayuntamiento vamos a organizar esas jornadas previas el viernes, que son actividades culturales gratuitas y que van a traer a 300 visitantes extras, con un gasto de 60 euros por participante. Y además, pues bueno, se fomenta el transporte público y bajamos el gasto en transporte un 25%, ¿vale? Os doy 5 minutillos y lo hacemos juntos, ¿vale? En este caso, solamente tenemos que multiplicar lo que son los 300 visitantes por los 60 euros cada uno y bajar un 25% del gasto total en transporte. ¿Vale? Hemos visto que el gasto total en transporte aquí, ¿vale? Sería los 248.000 euros. Bajamos ese 25% y sumamos el multiplicador de los 300 participantes, ¿vale? Por lo tanto, número de participantes se queda igual, participantes 1.000, acompañantes 1.300, que son la estimación que hemos hecho nosotros en Almería, acompañantes 80%, turistas 20%, visitantes es lo único que cambiaría en este caso, que son los 300 visitantes en un gasto de 60 euros cada uno, por lo que suma 18.000 euros a lo que sería el retorno económico total. Y luego el transporte pues baja un 25% para todos y es lo que hemos calculado en cada una de las tarifas. Tanto de los participantes le quitamos un 25%, también de los acompañantes y también de los turistas. Le quitamos también un 25%. Entonces al final los cálculos son esos 250.000 euros, esos 190.000, esos 64 que hemos visto antes, más los 18.000 que teníamos previsto de las jornadas del viernes. Por lo tanto, el retorno económico se quedaría en 523.000 euros. ¿Lo llevaríamos a cabo? Sí, pues vemos que son además un cambio muy pequeño para el retorno que nos puede ofrecer. Entonces, estos retornos económicos al final son cambios que se van haciendo edición tras edición. Hay algunas ediciones que funcionan más que otras. Entonces, un evento al final se hace grande por esta toma de decisiones que pueden ser positivas para las ediciones futuras. Y después de esto, pues, si hay alguna pregunta o si hay alguna duda, alguna queja, insulto o lo que sea, estoy dispuesto. ¿Vale? Pues ya está, era solamente eso. Espero que haya gustado. De verdad que es un campo muy bonito dentro de la gestión deportiva. Aquí, aunque solamente se vean números y se vea un poco engorronado, creo que es muy bonito estudiarlo y que realmente es la base de todos los eventos deportivos, ya sean tanto pequeños, medianos, mega eventos. Creo que es realmente importante para saber lo que generan y para saber lo que significa cada evento. Así que nada, muchísimas gracias y eso, muchas gracias.